Saludos, continuando con la serie de videos sobre el libro de Celsey-Szymanski de Física Universitaria. Ahora nos corresponde el apartado 4.3 sobre la segunda ley de Newton. Bueno, al tratar la primera ley de Newton, vimos que cuando ninguna fuerza o una fuerza neta cero, o sea, que la primera ley de Newton se aplica cuando no hay ninguna fuerza o cuando esa fuerza neta es cero. Que esa fuerza neta está actuando sobre un cuerpo. Este se mueve con aceleración cero y su velocidad constante. Es decir, cuando tenemos un objeto que está en equilibrio, por ejemplo, donde la fuerza neta es cero, o simplemente cuando no le estamos aplicando ni una fuerza. Ahí se aplica lo que es la primera ley de Newton. En la figura 4.13a vamos a ver ahora un disco de hockey se desliza a la derecha sobre el hielo húmedo, donde la fricción es despreciable. No actúan fuerzas horizontales sobre el disco. La fuerza de gravedad hacia abajo y la fuerza de contacto hacia arriba ejercida por el hielo se cancelan. Así, la fuerza neta, sumatoria de F, que actúa sobre el disco es cero. El disco tiene una aceleración cero y su velocidad es constante. Entonces, si nos vamos aquí a la 13A, nos damos cuenta aquí, análisis de la relación entre la aceleración de un cuerpo y la fuerza neta que actúa sobre este. Aquí un disco de hockey sobre una superficie sin fricción. Tengo un disco que se mueve con velocidad constante, en equilibrio, donde la fuerza neta es igual a cero y obviamente la aceleración es cero. Entonces tenemos que asociar que cuando la fuerza neta es cero, la aceleración también es cero. Y puede darse el caso de que haya velocidad constante o que el cuerpo esté en equilibrio o simplemente esté en reposo. Entonces, en este caso hay velocidad constante. Miren, esta flechita indica que la velocidad es la misma, por donde quiera, porque se pusieron algunas condiciones como que la fricción es despreciable y está sobre el hielo. Bien. Entonces, sin embargo, ¿qué sucede si la fuerza neta no es cero? Acuérdate que estamos trabajando con la primera ley de Newton y solamente tomamos en cuenta cuando la fuerza neta era igual a cero. Ahora, ¿qué pasaría si la fuerza neta no fuera cero? Entonces acá, en la figura 4.3 se ve que veremos en un momento, aplicamos una fuerza horizontal constante al disco en la dirección de su movimiento. Entonces, la fuerza F, la fuerza neta es constante y en la misma dirección horizontal que la velocidad. Vemos que mientras la fuerza actúa, la velocidad del disco cambia a ritmo constante. Es decir, el disco se mueve con aceleración constante, la rapidez del disco aumenta, así que la aceleración tiene la misma dirección que la velocidad y la fuerza. Vamos a ver de qué trata la parte B. Si te das cuenta aquí, una fuerza neta constante en la dirección de movimiento provoca una aceleración constante en la misma dirección que la fuerza neta. Nos damos cuenta aquí tiene una velocidad pequeña al aplicarle la misma fuerza. Mira, ahí yo veo esa línea, ese vector, acá esa flecha que es la misma fuerza. Y también me doy cuenta que la aceleración es la misma. Mira, el mismo tamaño. Entonces aquí yo empujo con la misma fuerza, igual aceleración. Igual fuerza, igual aceleración. Igual fuerza, igual aceleración. Igual fuerza, igual aceleración. No quiere decir que si la aceleración sea 5, la fuerza sea 5. No. Simplemente que la fuerza, si es 5, aquí es 5 aquí, es 5 acá. Y si la aceleración es 8 aquí, va a ser 8 donde quiera. Sin embargo, la velocidad cambia. Ya no hay velocidad constante porque la velocidad va cambiando, va creciendo y nos damos cuenta que vamos ejerciendo la fuerza con respecto al movimiento. Es decir, vemos la velocidad que va hacia la derecha, vemos la aceleración que va hacia la derecha y vemos la fuerza neta que también va hacia la derecha. Entonces, en la figura 4.13 invertimos la dirección de la fuerza sobre el disco de modo que la fuerza neta actúe en la dirección opuesta a la velocidad. Aquí también el disco tiene una aceleración. Se mueve cada vez más lentamente a la derecha. La aceleración A, en este caso, es a la izquierda en la misma dirección que la fuerza neta.
Como el caso anterior, el experimento muestra que la aceleración es constante si la sumatoria es constante. La sumatoria de fuerza o la fuerza neta. Ya aquí en la parte C, espérate un momentito. Aquí en la parte C vemos una fuerza neta constante opuesta a la fuerza de movimiento con una aceleración constante en la misma dirección que la fuerza neta. Si nos damos cuenta, la fuerza está siendo aplicada en contra del movimiento. El movimiento está hacia la derecha. Vemos que el disco de hockey va hacia la derecha, pero nosotros hacemos aplicamos una fuerza en contra, pero la aplicamos constante. Mire el mismo tamaño de cada fuerza que estamos aplicando. Eso es como si nosotros estuviéramos frenando. Entonces aquí vemos que la aceleración sigue la misma dirección que la fuerza, y también la aceleración constante. El tamaño de estas flechas indican que la aceleración es la misma en cualquiera de estos casos, y así mismo pasa con la fuerza. Ahora, la velocidad de ir rápido, miren que rápido, la velocidad va cambiando, de ir más rápido pasa a ir más lento, se va poniendo más pequeña, dependiendo de cuando se aplique la velocidad, la fuerza en contra del movimiento. Más pequeña, y llega un momento en que el objeto frena. A diferencia de aquí, que iba creciendo, porque tanto la velocidad, tanto la aceleración como la fuerza iban con la misma dirección del movimiento del disco. Aquí va en contra. ¿Ok? La conclusión es que una fuerza neta que actúa sobre un cuerpo hace que éste acelere en la misma dirección que la fuerza neta. Si la magnitud de la fuerza neta es constante, como la figura 13b y 13c, también lo será la magnitud de la aceleración. Si la fuerza neta es constante, entonces la aceleración también va a ser constante. Entonces, también recuerda que la aceleración y la fuerza tienen una relación de que si van para mantienen la misma dirección, ¿ok? Y si la fuerza es constante, también la magnitud de la aceleración va a ser constante, ¿ok? Esas conclusiones sobre fuerza neta y aceleración también son válidas para un cuerpo que se mueve en trayectoria curva, como este que está aquí. Por ejemplo, la figura 4.14, que es esta aquí, muestra un disco de hockey que se mueve en un círculo horizontal en una superficie de hielo con fricción despreciable. Acuérdense que cuando hablamos de fricción es una fuerza que va opuesta o va paralela más bien al movimiento, a la dirección del movimiento. Entonces, aquí te están diciendo que es despreciable para que no la tome en cuenta. Cuando vea eso, para que no la tome en cuenta. Una cuerda que sujeta el disco de hielo ejerce una fuerza de tensión de magnitud constante hacia el centro del círculo. El resultado es una fuerza neta y una aceleración de magnitud constante y dirigidas hacia el centro del círculo. La rapidez del disco es constante, así que es un movimiento circular uniforme, como vimos en la sección 3.4. Si nos vamos aquí, vista superior de un disco de hockey en un movimiento circular uniforme, donde acuérdate que aquí en este caso tiene la rapidez del disco es constante. Entonces, en una superficie horizontal sin fricción, una superficie horizontal, ¿ok? Entonces el disco se mueve a rapidez constante alrededor del círculo. Si nos damos cuenta aquí está el disco. Esto es un radio, una cuerda acá. Entonces si nos damos cuenta aquí, en este caso, vemos que aquí se está formando un movimiento circular. En este caso un movimiento circular uniforme donde la rapidez es constante. Va dando vuelta. Entonces, si nos damos cuenta, la velocidad del objeto va a ir, o sea, acá tangencialmente, va a ir tangencial a la circunferencia. Si tú te das cuenta aquí, mira, va así la velocidad, como si se soltase de un pronto, va a seguir para allá. Acuérdate que si se suelta, como la onda que lanzan
que cuando se suelta la piedra sigue hacia adelante. Entonces me doy cuenta aquí que tanto la aceleración como la fuerza neta van hacia el centro, porque aquí hay una fuerza de tensión entre este centro y el disco con la cuerda que está sosteniendo el disco y este centro que está acá. Entonces, tanto la fuerza como la aceleración tienen igual magnitud en este caso y van hacia el centro. Aquí, de acuerdo, vamos a verificar una cuerda que sujeta el disco de hielo. Ejerce una fuerza de tensión de magnitud constante, como te estaba diciendo, hacia el centro del círculo. El resultado es una fuerza neta y una aceleración de magnitud constante dirigida hacia el centro del disco. Esa flechita indica que va hacia el centro del disco. Entonces la rapidez del disco es constante, así que es un movimiento circular uniforme, como vimos en la sesión 3.4. Es decir, acuérdate que cuando nosotros estamos trabajando en una recta, cuando la velocidad constante, la aceleración es constante, pero la velocidad no, o la rapidez no es constante. Sin embargo, aquí en el movimiento circular uniforme, la rapidez sí es constante. Entonces, en cualquier punto, la aceleración A y la fuerza neta tienen la misma dirección, siempre hacia el centro. Siempre va a ser hacia el centro, hacia ese punto. Va a ser siempre la dirección y el sentido de la fuerza y la aceleración. En la figura 4.15a muestra otro experimento que explora la relación entre la aceleración y la fuerza neta. Aplicamos una fuerza horizontal constante a un disco de hockey en una superficie horizontal sin fricción, usando la balanza de resorte descrita en la sesión 4.1. Entonces, con el resorte estirado, una cantidad constante. Subimos aquí. Aquí tenemos es un resorte que tenemos aquí amarrado acá como si fuese una tensión también, pero en este caso estamos utilizando un resorte, al igual que la figura 4.13b y 4.13c, como vimos anteriormente. Esta fuerza horizontal es la fuerza neta sobre el disco. Esa fuerza horizontal aquí va a ser la fuerza neta, parecida a la fuerza de tensión. Aquí la aceleración, si alteramos la magnitud de la fuerza neta, la aceleración cambia en la misma proporción. Obviamente, porque son proporcionales la fuerza y la aceleración. Si la aceleración aumenta en 5, la aceleración también aumenta en 5. Son proporcionales. A reducir la mitad, la fuerza neta se reduce a la mitad de la aceleración. Y así sucesivamente. Muchos experimentos semejantes muestran que para un cuerpo dado, la magnitud de la aceleración es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza neta que actúa sobre él. Entonces, si tú te das cuenta aquí, para un cuerpo de cierta masa M, la magnitud de la aceleración del cuerpo es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que lo estamos midiendo. Una fuerza neta constante provoca una aceleración constante. Es decir, que cuando tú aplicas aquí la fuerza neta, y la aceleración va a ser constante también. Va a ser constante. Quizá no sea la misma, pero sí va a ser constante. Es decir, equivalente de un punto de vista que si tú aplicas aquí una fuerza de 10 y la aceleración vale 5, se va a mantener mientras tú apliques la fuerza de 10, la aceleración va a permanecer en 5. Entonces, al duplicar la fuerza, se duplica también la aceleración. ¿Te das cuenta? Aquí está la fuerza de ese poquito y aquí está la aceleración. Cuando tú duplicas la fuerza, entonces también se duplica la aceleración. Y al reducir a la mitad la fuerza, la aceleración también se reduce a la mitad. Así que cuando hablamos que son directamente proporcionales, como aquí la fuerza es igual a masa por la aceleración, la fuerza es igual, entonces la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Muy bien, hasta aquí continuamos con el siguiente video.